Buenas, hoy tenemos un comentario sobre el texto Cármides de Platón. Yo soy Leo y en esta ocasión cuento con un interlocutor extra. Hola, mi nombre es Rodrigo y tengo el gusto de poder compartir este espacio con Leo, quien, como ya les comentó, me acompañará en el comentario del texto platónico titulado Cármides, que también ha sido de pronto conocido como O de la Sensatez. Así es. Vamos a utilizar la traducción de Emilio Lledó siguiendo la traducción de Gredos. Entonces, ¿te parece si primero hablamos sobre una especie de contexto del libro, luego revisamos su argumentación y entre medio vamos discutiendo? Perfecto. Bueno, quizás sería interesante de pronto mencionar cuáles son los personajes que realizan su aparición en este diálogo. Como ya es tradición, sabemos que muchos de los textos de Platón tienen por título el nombre de aquel personaje con el cual Sócrates va a dialogar. Este caso no es una excepción. El libro se llama Cármides porque en efecto uno de los interlocutores de Platón, de Sócrates, será Cármides, quien realiza su aparición luego de un personaje secundario llamado Querefonte y también luego de otro personaje no tan secundario, ya veremos por qué, llamado Critias, pariente de Cármides. Sí, así es. El texto se desarrolla en una conversación donde Sócrates se encuentra con un montón de gente que le dicen que Cármides era el más bello y bueno, aunque eso en griego se dice de otra manera. Claro, podemos encontrar que su pronunciación en griego de esta sentencia sería algo así como kalos kai agatos, que era una especie de frase prefabricada para adjetivar a quien era considerado como bello y bueno al mismo tiempo, como una especie de gentleman actualmente británico de pronto. Claro, lo interesante es que mencionan que Cármides, siendo como la persona más perfecta, también es la más sensata. Y Sócrates se interesa por esto y evalúa si Cármides es o no sensato. Claro, de algún modo la belleza de Cármides en este círculo social en el cual esa aparición, que vale la pena decir, y es un trasfondo escénico político bastante interesante desde mi punto de vista, se trata de pura gente aristocrática en el contexto griego de la época, que se reúne en un sitio eminentemente de encuentro aristocrático. Considera que de pronto Cármides, al ser el mejor en belleza y también en un montón de otras cualidades propias de la élite, habría también, por lo tanto, de ser el mejor en cierta virtud, tal y como lo sería la sensatez. Ahora, la sofrosine, que es la sensatez dicha en griego, es reconocida en el momento, en el contexto histórico de la época, como una cierta especie de sanidad mental. Pero también esta sanidad mental conllevaría un correlato más bien ético, moral, no solamente de salud, como habría de ser simplemente considerar a alguien sano mentalmente, que tendría que ver con una especie de moderación. De pronto por eso puede ser interesante darse cuenta que, como quizás lo comentaremos en el futuro en otros diálogos, sofrosine se parece mucho con el vocablo phronesis, que significa prudencia o moderación. Sí, así es. Entonces vamos a dividir el diálogo en dos partes. La primera, el diálogo que tiene Sócrates con Cármides, y la segunda, cuando la conversación lo relega Critias. Y entonces primero aparece Sócrates le pide definir a Cármides qué es la sensatez y este responde que es una tranquilidad. Y se plantea una primera tesis de la sensatez como tranquilidad. Ahora, es interesante distinguir aquí que en un momento, cuando Cármides intenta responder la pregunta de Sócrates, se refiere a la sensatez como un cierto tipo de tranquilidad. Por lo tanto, estamos entendiendo que es diferente de decir cierto tipo de que decir que la sensatez es tranquilidad. Si pudiésemos decirlo de otro modo, si fuese un cierto tipo de tranquilidad, habrían otros tipos de tranquilidad, a diferencia únicamente de la sensatez. Sin embargo, rápidamente Sócrates, con su habilidad retórica ya por todos conocida, es capaz de convencer a través de un argumento lógico bastante pobre, ya que Cármides no lo enfrenta demasiado, que lo que él está diciendo es que la sensatez es tranquilidad. Y Cármides rápidamente lo acepta, olvidando su propuesta inicial, que era un cierto tipo de solamente.
Claro, y en ese momento entonces refuta la tesis anterior, puesto que en ocasiones no es bueno ser tranquilo y siempre es bueno ser sensato, entonces la sensatez no podría ser tranquilidad. Claro, en particular las situaciones a las que refería Sócrates, y con lo cual refutaría a Cármides, con que hay ciertas ocasiones en donde la tranquilidad no es lo mejor, y dado que la sensatez al ser una virtud debiese ser siempre lo mejor, entonces la tranquilidad, si es que fuese la sensatez, siempre también habría de serlo. Son situaciones en donde, de forma muy pilla, Sócrates reconoce que es más recomendable la rapidez. Por dar un ejemplo igualmente rápido, se entiende que quien está de pronto escuchando este audio va a considerar que es mejor entenderlo rápidamente que entenderlo lentamente y no perder por tanto tiempo en escucharlo una segunda vez. Ese es el tipo de ejemplo que da Sócrates para entender que la tranquilidad no siempre es lo mejor. Como se oye bastante convincente, de buena a primeras por lo menos, y Cármides rápidamente cae en el argumento socrático. Así es. Más tarde discutiremos un poco más todo en plenaria, pero luego pasa una segunda tesis. Cármides propone el pudor como característica de la sensatez, y entonces rápidamente Sócrates utiliza la misma estrategia retórica anterior para negar esta tesis, puesto que no siempre es bueno ser pudoroso. Asocia esto como contrario a la valentía, y entonces, dado que la valentía es una virtud, el pudor es un vicio, y no se puede correlacionar entonces la sensatez con el pudor. Claro, en sencillas palabras, nuevamente Sócrates reconoce ciertas situaciones en donde el pudor parece no ser lo más recomendable, cuando de pronto Cármides en un inicio estaba reconociendo cierto tipo de pudor, a pesar de que luego rápidamente Sócrates intenta hablar del pudor en general, y encontramos nuevamente que aquí Cármides cae fácilmente en el argumento socrático. Sócrates rebate finalmente a Cármides y Cármides se ve forzado a dar una tercera definición de sensatez. Claro, una definición que de hecho escuchó en algún lado y se da a entender que era de Critias, de hecho, que define la sensatez como ocuparse de las propias cosas, ocuparse de lo suyo. Y entonces, quizás porque esta distinción no la hizo él, entonces Sócrates ve muchos fallos en esta definición, puesto que si cada uno se ocupa de lo suyo, no hay especialización social y entonces no habría vida política posible. Claro, a pesar de que de pronto lo político queda un poco sin tratar, y por eso con Leo nos daremos la oportunidad de discutir este aspecto político de la posibilidad de que la sensatez sea simplemente inmiscuirse con las propias cosas o con los propios asuntos, en la sección siguiente, cuando realicemos el comentario y discusión del texto. Pero como les veníamos comentando, se trata de un argumento que no es propio de Critias, digo de Cármides, sino que se lo escuchó a Critias, y es en este momento donde Critias de algún modo se ve forzado a entrar en la discusión y a relevar a Cármides para poder explicar su tesis. Así es, pero hasta acá ya tenemos harto material para hablar. Lo primero es sobre un problema de ofrecer una definición que identificaba Rodrigo. Claro, conversábamos con Leo preparando este programa que la tesis socrática, o más bien la tesis platónica, suponiendo que Sócrates es un personaje que habla por Platón, es que aquel sujeto respecto del cual se dice que es cierta cosa, por ejemplo, si alguien dice que Pedrito es justo, entonces lo que entendería Platón y lo que entendería a su vez su maestro Sócrates es que Pedrito es capaz de dar, por tanto que es justo, una cierta definición de lo que es la justicia. Se trata de una tesis que en la época se utilizaba para hacer cara a los llamados sofistas, bastante conocidos por todos, que decían, por ejemplo, ser maestros de la virtud o ser maestros de la sabiduría en general, y que por lo tanto eran capaces de enseñarla, y a ellos se les enfrentaba un grupo social dentro del cual se encontraba Sócrates, que decían, bueno, si ustedes dicen poder enseñar esto, deberían ser capaces de dar una definición de aquello que dicen ser capaces de enseñar. Y fue aquella actitud contra la cual Sócrates constantemente se mantuvo en contra. Sí, así es. Dicho en términos lógicos, el que si X es F, una característica, por ejemplo, es bueno, no se sigue que X puede definir lo que es F, ni siquiera que sabe lo que es F. No, son niveles distintos
y que involucran habilidades distintas. Además de ser F, debería ser capaz de ofrecer una definición. Por otro lado, incluso si la persona que es reconocida como poseedora de cierta virtud estuviese en condiciones de poder dar una definición de aquella virtud, sería justo preguntarse de antemano si es que no es necesario además que esa persona conozca los requisitos mínimos para poder ofrecer una definición, entender cuál es la estructura de una definición y entender qué es lo que se espera de una definición. En este sentido, lo que yo siempre he pensado, Leo, es si acaso Sócrates no es justo con todos sus interlocutores a la hora de darle el beneficio de la duda de que de pronto les pide armar una definición sin siquiera cuestionarse previamente si estos sujetos son capaces de dar una definición por saber cómo se estructura. Yo creo que la diferencia estriba, como veníamos conversando, en si tiene pretensiones pedagógicas o no. Porque si es un sofista o un maestro, de repente sí es necesario que sea capaz de proveer definiciones o quizá mostrar la característica que posee, mostrar las distintas virtudes. Claro. Mientras que si en realidad no es un pedagogo o es un maestro, que de hecho no era pedagogo y maestro lo mismo en la antigüedad, pero si no tiene pretensiones de enseñar al otro, quizá ahí sí encuentro injusta la exigencia que venimos hablando. Ahora, justamente a la luz de lo que comentas, me recuerdo de que se trata tal vez de una pedagogía que no busca enseñar, sino que busca sacar, justamente por el gesto mayéutico que conocemos de Sócrates, en donde no se trata tanto de que él vaya a mostrar la definición, a mostrar cierta verdad a la cual se pretende llegar, sino más bien intenta extraerla de los conocimientos que ya tiene su interlocutor. Por lo tanto, en ese sentido uno podría contraargumentar lo que yo ya planteaba recién, de que no es necesario que el sujeto sea capaz de brindar una idea clara de lo que es estructurar una definición, basta con que se realice el ejercicio mayéutico para que esa definición vaya saliendo de su más profundo interior. En este caso sería en el marco del ideario platónico de su alma. Sí, claro, pero cuando consideramos que no todos son Sócrates, es decir, que no todos utilizan esta estrategia mayéutica, sí podemos entender una crítica hacia los sofistas y parece una crítica sensata. Claro. Luego veremos si es que es posible juzgar a otro como sensato o no al final de este diálogo. Sí, claro. También hay otro tema, que parece que iba antes, sobre el problema político que encierra antes de... o sea, que encierra el contexto, del diálogo. De este diálogo. Sí. Sí, algo comentábamos recién, ¿no? Que el escenario dramático de este diálogo, que tiene que ver con una virtud, que sería la virtud de la sensatez, que dicho sea de paso, en ningún momento es puesto en tela de juicio que la sensatez sea una virtud, y todo el ejercicio del diálogo busca definir la sensatez en tanto ya se supone que es una virtud, lo cual no es menor y de pronto convendría revisarlo posteriormente. Pero bueno, todo el contexto dramático de este diálogo se da en el espacio de los aristócratas, digamos en el espacio de los mejores, de los aristoi. Y la creencia socrática respecto de que quienes son supuestamente los mejores deberían por lo tanto dar cuenta de qué es lo mejor, y ofreciendo una definición, haría pensar que no hay mejor lugar para ir a buscar una definición de algo que es parte de lo mejor, como lo sería la virtud de la sensatez. Y a mí me parece que aquí Platón esgrime claramente una crítica respecto a que de forma irónica no es con los supuestamente los mejores con quienes nos convendría ir a buscar una definición acerca de lo mejor. No es en este espacio aristocrático, ni tampoco es con estos dos famosos aristócratas de la época, Cármides y Critias, que también, dicho sea de paso, me permito agregar que realizando lecturas de algunos comentaristas de este diálogo, se han señalado también como famosos antidemócratas. Sí, así es. Pero al mismo tiempo, la crítica que me haces me hace pensar que a diferencia de cómo podría ser, en vez de buscar la virtud en los aristócratas, Sócrates o Platón no la busca en otros lados, sino que la atribuye, si ya no lo encuentra ahí, lo atribuye a un universo externo. Claro. De ahí entonces podemos entender la motivación que tiene el mundo de las ideas que se desarrollará después. Exactamente. Ok. Y también hay un tema sobre la retórica de Sócrates que utiliza, que ya hemos tratado más o menos,
que es un poco injusto y que transforma características como la sensatez como un tipo de tranquilidad o como un tipo de pudor en definiciones. A luego decir que sería todo tipo de tranquilidad, Así identificando sensatez con una tranquilidad global, y también luego hace lo mismo con el pudor, mientras que parece que Carmide se refiere a un cierto tipo de pudor particular que los estudiosos del texto han considerado que se trata de un cierto pudor de clase, pero también un cierto pudor etario, un cierto pudor que le vendría bien a Carmides por su condición y por su edad, y de hecho es el mismo Platón, o diríamos que el mismo Sócrates, quien en un momento del diálogo dice que hay un cierto rubor que invade el rostro de Carmides que le viene bien por su edad. Será, sin embargo, una idea de pudor que luego Sócrates toma rápidamente como una idea de pudor general, utilizándola para rebatir el argumento, o más bien dicha la tesis de Carmides sobre el pudor y la sensatez. Y como mencionaba Leo, aquí se traslucen ciertos trucos retóricos del viejo Sócrates que no parecen ser totalmente justos y de pronto un poco cuestionables, y que pueden dar paso a un análisis posterior. Sí, asimismo, ¿te había llamado la atención la aparición de Querefonte? ¿Podrías hablar sobre eso? Ah, claro, sí, qué bueno que me lo recuerdes. Al inicio del diálogo, cuando Sócrates se está acercando a esta palestra táurea, en donde están los jóvenes aristócratas luciendo sus cualidades físicas mientras los viejos los observan, en una situación homosexual típica de la antigua Grecia, que no tiene las mismas connotaciones que podría tener hoy en día, Querefonte, mientras todos los demás simplemente saludan a Sócrates a la distancia luego de no haberlo visto por mucho tiempo, Querefonte, se le abalanza, y en el texto Sócrates dice que Querefonte, maníaco como es, se le abalanza encima a saludarlo. Y me parece bastante curioso que se emplea aquí la palabra maníaco, sobre todo cuando un par de párrafos más tarde se va a identificar a la sensatez o sofrosine como un cierto estado de salud mental. Recordemos que el argumento que emplea Sócrates para convencer a Carmides de que debe ser tratado a través de un cierto brebaje natural y también a través de un ensalmo es que la salud del ojo, como dice Sócrates, no puede operar en independencia de la salud de la cabeza, que luego la salud de la cabeza no puede operar con independencia de la salud del cuerpo, y que a continuación la salud del cuerpo no podría, por lo tanto, operar con independencia de la salud del alma. Y, por lo tanto, siendo este ensalmo dador de sensatez, se entiende que es la sensatez la que brinda un cierto tipo de salud mental, un cierto tipo de salud del alma. Y como digo, me parece curioso y no azaroso que en primer lugar se presente un carácter maníaco para luego dar paso a una conversación con respecto a lo que sería justamente no ser un maníaco, sino más bien un tipo sensato. Claro, y eso marca también un poco el sentido de la palabra pudor en la presentación de la tesis, que no es como Sócrates la trata, pero como sí podría entenderse. Exactamente. Y también está el tema de la primera tesis, sensatez como tranquilidad, que a mi parecer en realidad no es tan extraño, porque uno podría considerar la tranquilidad, pero no en el sentido de lo lento, sino en el sentido de estar a tiempo. Utilizando un lenguaje de músico, no es lo mismo tocar presto que tocar apresurado. Entonces podemos distinguir entre estar en un tiempo sensato, estar en un tiempo ordenado, y eso con independencia de lo rápido o lo lento que sea. Me parece que la tranquilidad como sensatez se refiere más bien a eso y no al actuar lento. Claro, yo la verdad es que coincido bastante con esta apreciación que, dicho sea también de paso, encuentro muy bella en la formulación de Leo, que sería que la tranquilidad no necesariamente es sinónimo de una especie de fatigosidad, como un poco a paso de tortuga, por decirlo así. El músico que toca de forma muy, muy veloz, ciertamente para hacerlo a la perfección, me parece a mí que debe hacerlo de un modo tranquilo. Y esa tranquilidad de espíritu, por llamarla de alguna forma, me aparece a mí como requisito fundamental para poder hacer un acto veloz, como sería tocar un instrumento musical a alta velocidad. Pero también podría ser, por ejemplo, conducir un auto. Mientras más rápido se va,
hay que estar más calmado. Exactamente. Pero ya dejan ver estas definiciones algo así como un adecuarse a los tiempos, como un estado de ánimo adecuado a su persona. Y entonces nos hace sentido esto de la sensatez como ocuparse de lo suyo, pero en un sentido que todavía no podemos esgrimir con mucha claridad. Pero por suerte llega en el diálogo Critias. Exactamente, que nos dará mayor claridad respecto a qué significa esto del ocuparse de los propios asuntos o ocuparse de las propias cosas. Ahora, antes de comenzar la segunda parte que queremos comentar del diálogo para luego dar nuevamente paso a la discusión, es que algunos comentaristas de este texto han dicho que parecen ser definiciones que no tienen mucho que ver las unas con las otras. Me parece a mí que no es así realmente. Sí, yo tampoco. Creo que todas se encierran como en cierto aspecto, encierran en la sensatez. Exactamente, me parece que todas de a poco se van hilvanando de un modo tal que ya cuando se llega al término del diálogo, a pesar de que culmina en forma poética, lo que se ha esgrimido como la posibilidad de definición de sensatez, creo que está toda más o menos en una misma atmósfera. Así es. Entonces Critias aparece a defender lo que él había dicho como ocuparse de lo suyo, ocuparse de las mismas cosas, y para esto hace una distinción entre tres términos, entre trabajar, hacer o ocuparse, porque Sócrates, recordemos, le criticaba a Cármides que cuando uno hace solo lo suyo, entonces no hace los de los demás. Entonces los artesanos no podrían ser sensatos, y tampoco podría ser sensato una vida política donde existe especialización del trabajo e intercambio de trabajo y de hacer cosas. Claro, solo para complementar lo que mencionaba Leo, aquí el problema sería que si la sensatez tiene que ver con un solo hacer lo propio, entonces se pregunta a Sócrates y le dice también a Critias que cómo podría ser sensato un artesano si el artesano está volcado a la producción para los demás y no solamente para sí mismo. Y luego de escuchar este intento de refutación por parte de Sócrates, Critias, bastante más hábil que Cármides, le dice: no, Sócrates, que tú estás entendiendo mal aquí, estás confundiendo ocuparse de con hacer y también con producir. Y introduce esta distinción, esta tríada de distinciones en las que enfatiza la idea de que el artesano produce para otros, pero bien puede ser sensato y hacer y ocuparse solo de los propios asuntos al mismo tiempo, porque son tipos de acciones diferentes. Claro, entonces lo importante de acá es que el ocuparse de los otros sí es insensato, pero no el hacer ni producir para los otros. Más tarde discutiremos como a qué se refiere ese ocuparse de y si un político podría ser o no sensato. Justamente, claro, vamos a tal vez de pronto hacer un spoiler de lo que va a ser esa discusión, pero con Leo comentábamos mucho preparando este programa que la pregunta sobre si de pronto puede admitirse como sensato a quien se ocupa de las cosas de los demás no podría ser traducida a la siguiente pregunta: puede admitirse como sensato a quien se ocupa de los asuntos de la ciudad, y luego puede admitirse como sensato a quien se ocupa como político o como sujeto político. Adelanto, insisto, que de pronto, desde mi punto de vista, la respuesta de un Critias, conocido antidemócrata y en posición aristocrática, será que el político entonces es una figura de insensatez. Aquí la tesis de mi colega Claro. será opuesta. Sí, yo pienso más bien que el ocuparse de no incluye a la política, puesto que la política es más bien un hacerlo de los otros, y no se entiende el ocuparse de los otros en el sentido que está ocupada acá la expresión. Pero bueno, continuamos con el siguiente argumento, el cual sucede a la idea de sensatez como simplemente ocuparse de las propias cosas. Y ya luego de que hemos entendido que este ocuparse de las propias cosas no tiene que ver ni con fabricar ni con hacer. Y este argumento será el de ocuparse de los propios asuntos, pero en tanto que eso significa ocuparse de las buenas obras. ¿Por qué? Me parece a mí, porque alguien podría decir que un criminal, a los ojos de la Constitución ateniense de pronto, podría estarse ocupando en efecto de sus propios asuntos,
pero esos propios asuntos ciertamente tienen que ver con un obrar mal. Entonces aquí, como se trata de una virtud y la virtud siempre es lo mejor, tendría que ser ocuparse de los propios asuntos, pero en tanto esas obras están dirigidas hacia lo bueno. Claro, dicen textualmente, no es sensato el que se ocupa con cosas malas, sino que con cosas buenas. Y aquí surge entonces el ocuparse de las cosas buenas, pero ¿qué son las cosas buenas? Para eso debemos entender qué somos nosotros y recién ahí podremos establecer una relación entre nuestra identidad y las obras buenas para nosotros. Y es justamente por eso que finalmente, y ya como una nueva fórmula en la idea de intentar definir qué es la sensatez, se introduce la idea de que ella, la sensatez, pasa por un conocimiento de uno mismo, un conocerse a sí mismo, como la famosa cita a la entrada del oráculo de Delfos. Así es. Entonces, la idea es que ser sensato es conocerse a uno mismo y se preguntan, ¿qué es conocerse a uno mismo? Entonces llegan pronto a que conocerse a uno mismo implica conocer lo que se conoce y lo que se ignora. Entonces la sensatez es distinto de otro tipo de conocimientos como por ejemplo la medicina. Y se trata más bien de conocer qué sabe y qué no sabe, pero no ocuparse de la materia de su conocimiento. Dicho en términos tal vez un poco más modernos o contemporáneos, parece que aquí la sensatez cumple un rol epistemológico respecto a delimitar dónde están los límites de nuestro conocimiento y por lo tanto distinguir qué es lo que podemos conocer y qué es lo que en definitiva ignoramos. Así es. Pero el problema que surge acá es que si la sensatez es saber o no saber, o sea, conocer lo que se sabe y no se sabe, entonces resulta que, abstrayendo todo el resto del conocimiento, la sensatez se presenta como algo inútil, puesto que todo el resto de las cosas nos sirven para no equivocarnos y para obrar bien, pero la sensatez, en este caso, no nos serviría de nada. Claro, carente de otros contenidos, parece que la sensatez, convertida casi en una especie de órganon aristotélico, como se conocerá posteriormente la lógica, carente de contenido no tiene valor en sí misma, porque simplemente sirve para delimitar áreas de conocimiento o áreas de ignorancia, pero hace falta algo más que está dado por el contenido y que de lo cual si se carece no podríamos en definitiva hablar de sensatez. Claro, y entonces por eso llegan a una especie de contradicción, porque partieron pensando que la sensatez era una virtud y ahora se presenta como algo inútil. Las virtudes no son inútiles, entonces Sócrates se rinde y piensa que en la discusión hubo un problema, alguna mala formulación, lo cual es bastante curioso, como lo mencionábamos al comienzo, porque vemos que aquí a quien se le echa la culpa no es a la posibilidad de que la sensatez sea en definitiva otra cosa que una virtud, sino que se le echa la culpa a la argumentación pensando que no puede ser que no sea una virtud, no puede ser que sea inútil, tenemos que haber cometido algún error, vamos a revisarlo en un futuro próximo que no existe dentro del diálogo. Así es. Y entonces así termina el diálogo, pero nosotros aún tenemos algunas cosas que hablar. Lo primero sobre lo que ya habíamos introducido, sobre si el ocuparse luego de esta tríada de distinciones, puede significar que el político no es sensato, que el ocuparse de las cosas públicas es insensato. Y es justamente ahí donde yo esgrimo esta tesis con la cual no coincidimos con Leo, que es que un personaje como Critias o como Cármides da estas pistas escenográficas del diálogo en donde participa un grupo amplio de aristócratas en un lugar típicamente aristocrático, en una época específica en donde al parecer la democracia no era en exceso popular. Quien se ocuparía de los asuntos de los demás en un sentido político, ciertamente aparecería ante los ojos de estos sujetos que seguramente están más preocupados del propio bienestar y por lo tanto del mundo privado, serían tildados por ellos como insensatos. Y es ahí donde yo digo que, por la misma definición que da Critias respecto de que la sensatez sería ocuparse de los propios asuntos, hace un guiño antidemocrático a la idea de que quien se ocupa como un político de los asuntos de la ciudad sería en efecto un insensato. Claro, yo no niego que Critias sea antidemocrático, de hecho me parece bastante razonable, pero creo que el ocuparse no se trata en este caso de ese guiño hacia lo antidemocrático, puesto que el ocuparse estaría alejado de lo político.
un político podría ser sensato en la medida en que cumple su rol como político y no se mete en el rol de las otras personas. Puesto que si lo político fuese igual al mezclarse en los asuntos democráticos, entonces pienso que no existirían dos palabras, sino que serían lo mismo. Y ciertamente creo que existen políticos no democráticos ya en esa época, en otras polis o en el pasado de Atenas. Y entonces lo político en realidad no es objeto de denostación per se, sino que es más bien la sociedad democrática. Ahora, a mí me parece que de todos modos persisten algunas, a pesar de que no estoy totalmente en desacuerdo con lo que acaba de plantear Leo, pero sí insisto en que hay algunas evidencias que hacen parecer que aquí Crítidas estaría más bien en la línea que comentaba yo con anterioridad, que la insensatez habitaría en el sujeto político, y esto tiene que ver con... Sí. Bueno, la disyuntiva en todo caso es sobre cómo entendemos el ocuparse de, y respecto al cómo se entiende, entonces podemos ver si esto incide o no en una vida política. Claro. Bueno, en realidad me parece un poco irreconciliable esta tesis interpretativa, pero da cuenta un poco de los horizontes de interpretación que ofrece el texto. La verdad es que me parece un texto muy rico y muy nutritivo para darle vuelta. Sí, así es. Y otro tema que íbamos a hablar es que luego de esta contradicción a la que llegan y querían revisarlo, me da la sensación de un error argumentativo que se desarrolla en el paso de la tesis 5, esto de la sensatez como conocerse a uno mismo. Pero antes de tratar ese fallo que encuentro, quizás sea conveniente revisar como un poco lo que teníamos. Esto de la sensatez como tranquilidad, como pudor, como ocuparse de lo suyo, pero en esta línea de hacer lo que es adecuado que se haga. En función de un conocimiento de uno mismo, un conocimiento de la propia posición social. Y perdona que te interrumpa, pero claro, aquí está un poco lo que quería comentar recién. Hay un énfasis en la idea de que determinados sujetos cumplen cierta función social. Hay una especie de cierta ontología esencialista a la hora de hablar de que, por ejemplo, a la mujer le corresponde en la Grecia, en la Atenas de la época, un cierto rol, y por lo tanto sería sensato para el mundo femenino no participar de ciertas actividades y sí participar de ciertas otras, en tanto este mundo femenino se conoce a sí mismo como perteneciente a cierto rol social y por lo tanto no debe escapar de ahí. Del mismo modo, uno podría pensar que el político va a ser sensato justamente en tanto se inmiscuye en los asuntos de los demás, pero en los asuntos específicos que le correspondan en tanto político, no en otro tipo de asuntos que pueden ser de los demás, pero quizás no de carácter político. Entonces, es ahí donde a mí me parece que esta fijación de roles sociales predeterminados también habla un poco de este carácter algo antidemocrático de parte de este personaje Crítidas. Sí, concuerdo con eso que dices, aunque creo que el sensatez no significa necesariamente relegarse por siempre a cierto rol social, puesto que significa más bien estar en consonancia con el rol social que describe la comunidad política de ese contexto. Pero en la medida en que ésta evoluciona, entonces también es sensato ajustarse a esos cambios. La pregunta es si es que en la Grecia de aquel entonces era posible escaparse del propio rol social que a uno le tocó. Yo creo que no, simplemente, porque ya vemos lo que le pasó a Sócrates por molestar a la polis. Entonces, en ese sentido podemos decir que no era sensato. Pero también está el tema del si la sensatez es conocerse a uno mismo. ¿En qué consiste conocerse a uno mismo? Claro. Puesto que desde otro punto de vista me parece que Sócrates sí es muy sensato en la manera en la que persigue el fin de vida que él quería, o esto de perseguir la verdad. Claro, en tanto Sócrates se ha conocido a sí mismo y conoce su camino recorrido y conoce las tesis por las cuales ha, por llamarlo así, luchado desde su posición filosófica en Atenas, es que luego se mantiene de pronto sensato en
en esta escena de la apología en donde opta por morir, Claro. en lugar de buscar la forma de escapar de su sentencia. Claro, pero vemos entonces acá que no es lo mismo conocerse a uno mismo que conocer lo que sabe y no sabe, sino que esto último es una parte de conocerse a sí mismo, pero no es exhaustivo. Exacto. Y entonces esta igualdad que realizan en el diálogo en realidad no es igual, y por lo tanto no podemos descartar la idea de la sensatez como conocerse a uno mismo para obrar bien, para ocuparse de lo suyo. Bueno, y de hecho estas otras las razones por las cuales vemos que con evidencia este diálogo no podía culminar de otro modo más que aporético. Sí, así es. También, o sea, sobre la discusión que tenemos, si ser sensato es conocerse a uno mismo, se presenta esta disyuntiva si uno puede enjuiciar al resto por sensatez, porque cada uno se conoce a sí mismo y entonces él es el único que puede decir si es sensato o no. Claro, podríamos decir que nadie se conoce mejor a sí mismo que uno mismo. Por lo tanto, digamos que el juicio de la sensatez, si la sensatez pasa por conocerse a uno mismo, no puede ser esgrimido de una mejor forma respecto de una persona que esa misma persona refiriéndose a sí mismo como sensato o insensato. Ahí es donde entra esta discusión respecto de si un tercero podría enjuiciar a otro como sensato o insensato, en tanto quien se encuentra definitivamente en la mejor posición de conocerse a sí mismo no es exactamente ese tercero, sino que es aquella persona que está haciendo materia de juicio. Claro, y sobre esto pensábamos que en realidad actúa el mismo mecanismo, esto de conocerse a sí mismo para juzgar a los otros. Pero en este caso la referencia estaría o en mi proyecto de vida o en un proyecto de vida generalizado, algo así como un Das Man. Claro. Bueno, como podrían darse cuenta y haciendo alusión un poco a lo que comentábamos recientemente, parece que todas las definiciones cuajan de algún modo en una línea similar, en donde la sofrosine o sensatez parece tener que ver con esta idea que ya vimos que no es exhaustiva, de conocerse a sí mismo, de conocer el propio lugar, de una cierta prudencia, moderación en función del lugar que uno tiene, una cierta tranquilidad, una cierta especie de salud mental, un tipo específico de pudor, que como siempre son un tipo específico, una forma particular, etc., jamás terminan de ser exhaustivos respecto a lo que es en su conjunto completo la sensatez en general, y por lo tanto jamás estamos en presencia de una definición, como lo exige una definición. Claro, así es. Pero también resta por saber exactamente qué es conocerse a uno mismo, qué implica. Y si es que implica una especie de decisión existencial, ¿cómo se relaciona esta con la comunidad? Puesto que una vez determinada esta, la moderación debe estar en términos de lo que es uno. Y esta moderación también está informada o no del contexto social. Así que supongo que con esto ya tenemos bastante para conversar. Como pueden darse cuenta, y a la luz de este riquísimo texto filosófico, nos deja de pronto quizás más preguntas que respuestas, pero son preguntas nacidas a la luz de una reflexión profunda realizada ya en su tiempo por Platón y heredada a nosotros, así que son bastante bienvenidas. Claro. Entonces, muchas gracias por escuchar. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Adiós.